Acá lo que vamos a ver es la parte de capacitores. Nosotros ya sabemos la formulita de que el capacitor es la carga que hay en una de las placas dividido el voltaje, el extremo, en el voltaje que hay en el extremo de la placa. ¿Bien? Bien. Aparte de esta teníamos el campo eléctrico que había dentro del capacitor. Siempre el voltaje era el mismo porque eh, siempre está conectado a una fuente. La única manera de variar el voltaje es agregando más pilas, ¿está? Al extremo del capacitor. Dentro de todo también sabíamos que el mejor capacitor era o sea, si yo tenía un capacitor, epa, la capacidad del capacitor aumentaba si esta distancia entre las placas era lo más chica posible. O sea, lo que tratamos de hacer acá es que esta distancia, en este caso, digo, le pongo dos cargas positivas, dos negativas. Si achico la distancia, entonces, en este caso, voy a reducir la distancia. ¿Está? Siempre sigo con la misma fuente, o sea que el voltaje es el mismo. Entonces, en ese caso, me aumenta la carga. ¿Está? Ahora tengo más carga. Recuerden que por cada carga positiva que se crea una carga negativa. Recuerden también que esta es la fuente, que esta es la placa positiva, o sea, la de mayor potencial, y esta es la de menor potencial. Entonces, como lo que se mueve es carga positiva en la corriente por convención, no por convección, esta mañana le dije por convección, no, esa es el calor por convección, de por convención, o sea, se juntaron todos los científicos y digo, bueno, sabemos que son cargas, ¿qué tipo de carga? No tenemos idea qué tipo de carga, si positivo o negativo. Bueno, vamos a hacer que sea positiva, después la cambiamos. ¿Está? Entonces, por convención, o sea, se juntaron todos los científicos y llegaron a un acuerdo de decir, bueno, vamos a suponer que lo que se mueven son cargas positivas. Bien. Entonces, las cargas positivas van de la placa positiva a la placa negativa, o sea, la placa de mayor potencial a la de menor potencial. ¿Está? Es como un objeto, ¿no? El objeto está acá, pasa de mayor energía potencial a menor energía potencial. ¿Está? O sea, acá tengo mg por h y acá ya no tengo h. ¿Está bien? O sea que de mayor energía potencial a menor energía potencial. ¿Bien? Acá las cargas pasa lo mismo. Entonces, en este caso, al disminuir la distancia, aumentaba la capacidad. ¿Está? O sea, de acá a acá tengo menor distancia. Disminuye B. ¿Está? O sea, la separación entre las placas. Entonces, aumenta la capacidad. Luego, lo que puedo hacer es que la placa, aumentarla, o sea, agrandar el tamaño de la placa. O sea, en este caso, la placa la aumento. Si dibujo las líneas de campo, si dibujo la línea de campo, ¿está? Como que hay mucha luz. Bueno, debe estar reflejando mucho lo que es el visor. Esperen que voy a tapar el... Uy, yo soy no, pero voy a tapar acá un poquito, a ver si mejora un poco la pantalla de la compu. Espero que mejore algo, por lo menos que no refleje tanto. Bien, entonces, eh, aumentábamos esto, la placa, el área, ¿no?
Entonces, en este caso, la fuente era la misma y aumentaba la cantidad de carga. O sea, acá hice 4, va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Bien? O sea, acá tenía 2, acá tengo 4, acá tengo 6. ¿Bien? Si dibujo las líneas de campo eléctrico, si dibujo las líneas de campo eléctrico, las líneas de cada azul. Acá digo, bueno, acá tengo estas líneas de campo. En este caso, las líneas de campo aumentan. O sea que al disminuir, aumenta la carga y aumenta la intensidad del campo. O sea, aumenta Q y aumenta, bueno, voy a poner toda la palabra, ¿no? Ya hago, aumenta la intensidad del campo eléctrico. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta que la intensidad del campo eléctrico aumenta? Recuerden que esto fue propuesto por Faraday. ¿Está? Ah, hice lío. Esperen que hice lío. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Recuerden que esto fue propuesto por Faraday, que no tenía hecho el primario, o sea que la cuestión es matemáticas, era muy básica, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero no mucho más de eso. Por lo cual, obviamente él se guiaba por la parte gráfica. Entonces, ¿cómo sé que gráficamente que el campo eléctrico ha aumentado? Por la distancia que hay entre las líneas. Acá tengo esta distancia y acá es menor. Entonces me está indicando que el campo eléctrico es más intenso. Además, como las líneas son paralelas, me está indicando que el campo eléctrico dentro del capacitor es uniforme, ¿tá? Es constante, es como la gravedad de la Tierra, o sea, yo estoy a 1 metro, 2 metros, 10 metros, 100 metros, 1000 metros y siempre la gravedad es la misma. Entonces, ¿cómo sé que la gravedad no, el campo eléctrico es constante, que no varía? Porque las líneas son paralelas. O sea, la distancia que hay acá en el medio y en el otro extremo es la misma, por lo cual, si es la misma distancia, significa que es la misma intensidad. Entonces está indicando que es constante en todo dentro del capacitor. Acá también es constante, pero como están más cerca, es más intenso el campo eléctrico que acá. Bien, ahora, fíjense, aumentó Q y aumentó, ¿dónde está? Aumentó Q y aumenta espero que se vea, el campo eléctrico. Aumenta también el campo eléctrico. Y en este caso, cuando paso de acá a acá, yo lo que estoy haciendo es aumentar la distancia de acá a acá. Aumenta, no, la distancia no, aumenta el área. ¿Está? Entonces, lo que pasa acá es que lo que aumenta es la carga. Aumenta carga. Aumenta Q. Bien, aumenta Q. Pero el campo eléctrico, fíjense que no aumenta. O sea, no aumenta la intensidad del campo eléctrico. ¿Por qué? Ay, pero ¿cómo que no aumenta? Si hay más líneas, sí, hay más líneas. Pero la distancia es más o menos la que está acá. Si quieren, vamos a hacerlo más distante, vamos a hacerlo para que sea más notoria la diferencia. Acá lo hago acá y acá lo hago bien en este extremo. ¿Está bien? Así es más notoria la diferencia. Ahí está. Y este está más cercano. Y decimos que estas distancias son las mismas que están acá.
O sea, que como la separación entre flecha y flecha, o sea, entre línea de campo eléctrica y campo eléctrica es la misma distancia que de acá, entonces estoy diciendo que la intensidad del campo eléctrico, este y este, es la misma. Aunque haya más líneas, acá hago 4 y acá hago 3, 6. 6 líneas, pero la distancia es la misma, entonces me está indicando que la intensidad eléctrica, el campo eléctrico en este y en este es la misma, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Aumenté la carga. Por lo tanto, siempre que aumente la carga, me está aumentando la capacidad del capacitor, o sea, tiene más capacidad de acumular más carga, ¿bien? Y la otra condición para que aumente más la carga, o sea, aumente más la capacidad, es ponerle un dieléctrico, ¿está? Un no metal. Hay que ponerle un no metal ahí. ¿Bien? Entonces, le ponemos un dieléctrico, ¿está? Tenemos el capacitor, ponemos un dieléctrico que es un no metal, que puede ser vidrio, puede ser agua destilada, carbón, y ahí, como vimos la otra vez. ¿Está? ¿Bien? Entonces, en Profe, este perdón. caso, sí, Dijo vidrio, agua destilada y carbón. sí, también carbón, todo aquello que no sea, o grafito, mejor dicho, todo aquello que no sea conductor, ¿está? Todo aquello que no sea conductor. Gracias. Recuerden que está la tablita porque está la parte de permitividad eléctrica. En este caso, me va a aumentar más. Voy a hacerlo tan grande como este. Ahí. Sí. Lo hice un poquito más separado porque si no, no se va a notar eh, el eléctrico acá. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cargas. Aumentó la carga. Pero si tengo que dibujar las líneas de campo eléctrica, acá línea de campo eléctrico, este dice 6. También va a haber la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aumentó la carga, o sea, con dieléctrico, me aumenta otra vez la carga, aumenta carga, aumenta Q. ¿Bien? Entonces, si me aumenta Q, otra vez me aumenta la capacidad del capacitor, o sea, más capacidad para acá. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ahí está. Me aumenta la capacidad de acumular carga. ¿Bien? Entonces, lo ideal es que la placa sea lo más cercana posible, lo más grande posible y que en el medio haya un dieléctrico. ¿Está? Eh, Recuerden que acá, como tengo más carga, tendrían que aumentar las líneas. Pero ¿qué pasa? El dieléctrico genera un campo eléctrico para el otro lado, porque esto se polariza y va a estar la positiva traer la negativa. O sea, acá tengo negativa, acá tengo positiva, y se genera un campo eléctrico opuesto al exterior. ¿Está? Entonces, hay más líneas de campo, pero esas líneas son anuladas por el campo eléctrico interno, por el campo eléctrico que se forma en el dieléctrico. ¿Bien? Entonces, por esa razón, no aumenta el campo eléctrico. Por esa razón no aumenta el campo eléctrico. ¿Bien?
Eh, entonces, me queda en este caso la formulita de campo eléctrico. En este caso, el campo eléctrico es así. Era el campo eléctrico era la carga dividido epsilon cero y área con esto. Y si yo le ponía el dieléctrico, ¿qué pasa? Imagínense que el dieléctrico, ¿tá? Ahora yo tengo otra vez el campo eléctrico, pero el mismo valor que el que tengo acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? En este caso digo, bueno, yo tengo Q, pero con respecto a lo que tenía antes, voy a decir un numerito, por ejemplo. Aumenta el doble, por decir algo. ¿Tá? Le pongo el dieléctrico y la carga aumentó el doble. Pero si yo dejo esto así, ¿tá? Por área, ¿tá? Epsilon cero por área, el campo eléctrico me está aumentando porque como aumenté la carga, como me aumenté el doble, el triple, lo que quiera, ¿qué pasa? Me aumenta el campo eléctrico, pero ojo, yo sé que vale lo mismo que el anterior. Entonces, para anular ese 2, yo voy a poner, de prepo nomás, voy a poner un 2 acá. O sea, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué pasa? Este 2 o el numerito que va acá para anular la cantidad de carga que aumentó, se llama permitividad relativa, que ahí tiene la tabla, que dice el vidrio aumenta entre 5 y 9. O sea, estos son numeritos, sin unidad. Pero ese numerito me está indicando cuánto aumenta la carga en el capacitor. Si el R vale 2, significa que la carga, al ponerle este capacitor, va a aumentar el doble. En el vidrio, que va entre 0 y 9, si le pongo vidrio, puede ser que aumente 5 veces o 9 veces la carga de un capacitor. Y si le ponía esa sustancia rara que decía ahí tenía bario y parecía titanio y oxígeno, el E relativo es 1500, o sea, significa que si le pongo ese elemento, esa sustancia, mejor dicho, no un elemento, sino esa sustancia, eh, la carga del capacitor aumenta a 1500, ¿está? Entonces, eso era lo que teníamos de capacitores hasta el momento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver lo que son capacitores en serie y en paralelo. ¿Está bien? A ver si salió un cartelito. No, bien, perfecto, tenemos tiempo. Para papá, bien. Esto es lo que vimos muy resumidamente la otra clase. ¿Bien? O sea que con con el dieléctrico me queda otra vez no, uy, el campo eléctrico, otra vez la carga, vamos a poner carga prima porque se modifica lo que es anteriormente. Es cero, es relativo y área, o sea que le agrego esto. ¿Tá? Y acá destaco que el Q' para decir, bueno, es diferente a lo que tengo acá. Obviamente que el Q' va a ser mayor que el Q. ¿Tá? Va a ser mayor que el Q. ¿Bien? Bueno, eso es lo que teníamos de capacitores hasta el momento. Hicimos un resumen bastante rápido. Ya lo habíamos visto. Ahora, vemos, vamos a hacer el mismo cartelito, bien. Capacitores en serie o en paralelo. Un capacitor en serie es cuando tengo un capacitor uno al lado del otro. ¿Está? Tengo acá
capacitores en serie. Es cuando tengo un capacitor acá y tengo otro al lado. Tengo otro al lado. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa en este caso... Bien, no salió ningún cartelito. Lo que está pasando en este caso es lo siguiente. Placa positiva, placa negativa, o sea, mayor potencial, menor potencial. Las cargas, la corriente viaja por acá, una corriente que se le pone I, la corriente, que es una corriente I de intensidad de corriente, porque una corriente empieza con C, pero ¿por qué le ponen I? Porque es de intensidad de corriente. Recuerden que son cargas positivas las que se mueven, entonces se acumula acá carga positiva, vamos a poner dos carguitas positivas, y si se acumula acá dos cargas positivas es porque se han creado, si se crearon dos cargas positivas es porque se han creado dos cargas negativas, ¿tá? O sea, tengo una positiva y una negativa, es neutro, entonces arranco la positiva y me creo una carga negativa. Ley de conservación de cargas. Está dentro de los principios de electrostática. Entonces, se crea dos cargas negativas, pero estas dos cargas negativas van al otro lado. O sea, acá se mueven las cargas positivas y de este lado van las cargas negativas. Entonces quedó cargado negativamente esto. Bien. Si se crean dos cargas ahí positivas, o sea, por inducción, positiva va a atraer a las negativas y acá van a quedar las positivas. Entonces, la cantidad de carga, esto me está diciendo que acá tengo el capacitor 1 y acá tengo el capacitor 2. El capacitor 1 está cargado con la misma cantidad de carga que el capacitor 2. Las capacidades C1 es diferente a la C2. O sea, son dos capacitores totalmente diferentes, con capacidades totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? La cantidad de carga que tiene el capacitor 1 es igual a la cantidad de carga que tiene el capacitor 2. ¿Está? Y con respecto al voltaje, porque cuando hablamos de capacidad, ¿se acuerdan que el capacitor es Q sobre B? Entonces hablamos de que son dos capacitores diferentes, que las cargas que tienen ambos son iguales. ¿Y qué pasa con los voltajes? Los voltajes, al ser capacidades diferentes, los voltajes son diferentes. O sea, el voltaje que se encuentra en el extremo acá, el capacitor 1 tiene un voltaje y este tiene otro voltaje. El voltaje de estos son diferentes. Pero, al voltaje de la fuente, de paso, estamos viendo un poquito lo que se va a venir después, que va a ser la parte de circuitos. El voltaje de la fuente se le llama FEM, fuerza electromotriz. Ese es el voltaje de una fuente. Se le dice FEM. FEM, fuerza electromotriz. Acá, en este caso, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Bien? Eso va a ser, o sea, yo sumo el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá, me da el voltaje de la fuente. ¿Está? Bien, perfecto. Eh, bien, bien, se está grabando. Profe, consulta. Sí, decime. No me quedó claro lo del voltaje de la fuente. ¿Sería la parte de abajo entonces del capacitor? Claro, la pila o la batería. Por ejemplo, vos pones una batería de un auto, 12 volt. Ese es el voltaje de la batería, 12 volt. Entonces la FEM es 12 volt. ¿Está? Ok.
O Gracias. si le pones una pila es 1,5 volt. Entonces el voltaje de la pila o el voltaje de la fuente es 1,5. La FEM es 1,5. Bien, gracias. Nada. Bien, perfecto. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá. Y lo que queremos saber, esto, si se transforma en un capacitor, si se transforma en un capacitor, ¿cómo, cuánto sería la capacidad de este capacitor? O sea, si esto yo lo quiero reemplazar por un solo capacitor y ese capacitor quiero que se comporte como estos dos. ¿Está? Yo quiero que este capacitor que voy a poner acá, digamos, el capacitor resultante, se comporte como esos dos capacitores. Se comporte como esos dos. ¿Está? O sea, que me acumule la misma cantidad de carga. O sea, el objetivo es que me acumule la misma cantidad de carga y tenga la misma capacidad que esto que se, en conjunto. Entonces, acá le pongo capacitor resultante. Entonces, lo que sí sé es que me va a tener la misma cantidad de carga, porque este conjunto me cargó dos positivas y acá dos negativas. O sea que este me va a cargar dos positivas y dos negativas. O sea que la cantidad de carga que tenga este capacitor, como acá C1 es igual a C2, entonces pongo Q. O sea, la capacidad, o sea, la cantidad de carga que hay en el primer capacitor es igual en el segundo, entonces el total, Q total, es Q. ¿Bien? Teniendo eso por un lado, y sabiendo que la fórmula es esto que está acá, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que yo sé? Y C1 C1 es Q1 sobre B1. C2 es Q2 sobre B2. Entonces, yo puedo escribir esto que está acá dividiendo, lo paso multiplicando y tengo Q1 y Q2. Entonces, lo paso multiplicando y queda, ¿está? Que Q1, no, voy a poner esto, voy a despejar el voltaje, me equivoco, voy a despejar el voltaje. Este lo paso multiplicando y la C que va a estar multiplicando en el voltaje va a pasar dividiendo. O sea que voy a decir B1 es igual a Q1 sobre, voy a ponerlo más allá, para no ocupa tanto. Tengo un pizarrón chiquitito. B1 es igual a C1 sobre Q. Sobre Q, porque Q1, Q2 es lo mismo que Q. ¿Está bien? Y el voltaje 2, o sea, el voltaje que hay en el extremo este, es este que está acá, ¿no? O sea, digo, Profe, sí, debajo de C1 sería Q', entonces. eh, debajo de C1, Q, digo Q, tan solo. Ah, La carga que se acumuló acá son dos cargas positivas y acá dos positivas. O sea, que lo que se acumuló en el capacitor 1 es lo mismo que se acumuló en el capacitor 2, entonces le digo Q, ¿está? listo. Que vendría a ser el Q total. O sea, este también va a tener, o el Q resultante, que este también va a tener dos cargas positivas. Después, de acá, fíjense que lo que hago es despejar. Esto pasa para acá, para allá, entonces me queda el voltaje 1, el voltaje que hay en el extremo de este capacitor, es igual a la capacidad del capacitor 1 dividido la carga. Acá no le pongo carga 1, le pongo carga Q, porque es lo mismo. Y el voltaje que hay en el extremo del capacitor 2 va a ser igual a el capacitor 2 dividido C, dividido Q, dividido Q. ¿Bien? Y ahora
fíjense, ¿qué voy a hacer? Yo también, o sea, yo sé que el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual al voltaje de la fuente. ¿Está? Voltaje 1 más voltaje 2 es igual a la FEM. Entonces combino todo esto. Esto que está acá lo combino con esto y acá lo que voy a decir es lo siguiente. Entonces en vez de B1 digo C sobre Q, C1 sobre Q más C2 sobre Q. Y este capacitor que está acá, este capacitor, este va a ser CR es igual a Q sobre el voltaje, que en este caso el voltaje que tenga este capacitor es la FEM, el voltaje de la fuente. Esto no es el voltaje de la fuente, porque hay dos capacitores, entonces el voltaje se encuentra repartido entre este y este. ¿Está? Entonces el voltaje este más este es de la fuente, porque está repartido este voltaje de la fuente. Pero acá el voltaje de la fuente no se encuentra repartido, está todo en un solo capacitor. Entonces, la carga del capacitor dividido el voltaje que es el de la fuente. Entonces, fíjense que si esto lo pongo acá, la FEM es la carga sobre el C resultante. O sea, es el C resultante sobre la carga Q. ¿Bien? Entonces, en este caso, cuando están en serie, ¿está? A ver, ¿está bien todo? Sí. En este caso, cuando están en serie, la capacidad, fíjense, la capacidad se suma. ¿Está? Fíjense, acá puedo sacar, como tengo Q y como tengo Q, puedo simplificar la Q y me queda que C1 más C2 es igual a CR. ¿Bien? ¿Ya lo ubican? Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, de ahí puedo sacar la capacidad o sea, si este vale 5 y este vale 10, el resultado vale 15. Bien, el resultado vale 15. Bueno, voy a cortar y después voy a seguir con lo que es en serie, lo que es en paralelo. ¿Está bien? gracias. Sí, ahora sigo. Hay alguien que se enganchó, bueno, díganle eso, que ahora seguimos.